En esta serie de videos veremos radiación. Antes de empezar, es importante hacer énfasis en que lo que vamos a ver es la radiación electromagnética. No vamos a ver la radiación que proviene del núcleo atómico. A continuación veremos la radiación dipolar y la radiación debido a una carga puntual. ¿Qué es la radiación electromagnética? Sabemos que cuando tenemos una partícula cargada que se está moviendo aceleradamente, esta produce ondas electromagnéticas. Sin embargo, si nosotros tenemos una carga Q en reposo o una corriente eléctrica constante, esta no genera ondas electromagnéticas. La radiación electromagnética es un flujo irreversible de energía electromagnética que va desde la carga hasta infinito. Sabemos que el campo eléctrico de una partícula cargada acelerada, es decir, el campo eléctrico asociado a una partícula acelerada cargada, es proporcional a 1 sobre R, mientras un campo eléctrico conservativo es proporcional a 1 sobre R cuadrada. El flujo total de energía electromagnética se obtiene mediante el vector de Poynting, el cual debe de ser finito en infinito, es decir, la radiación puede llegar hasta infinito, pero no significa que sea infinita, esta siempre es finita. Y finalmente podemos calcular la potencia radiada a través de una superficie mediante el vector de Poynting. Carga puntual. Recordemos que el vector de Poynting, visto como una magnitud, nos da la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, que transporta un campo electromagnético. Es decir, el vector de Poynting nos da la densidad de corriente de energía o de flujo de potencia y la dirección es la misma que la del flujo instantáneo de energía. Es decir, el vector de Poynting apunta en la dirección del flujo de energía. Potencia radiada debido a una carga puntual. Ya habíamos obtenido con anterioridad que los campos para una carga Q con un movimiento arbitrario están dados por Ahora, lo que queremos determinar es la potencia radiada de estos campos, y esta potencia la obtendremos básicamente a través del vector de Poynting. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo el flujo de energía que vamos a calcular es debido a la radiación, puesto que recordemos que esta parte de aquí, el campo de velocidad, lo que queremos decir es el campo eléctrico conservativo, es decir, el campo de la carga. Lo que nos interesa determinar es la energía radiada, es decir, la energía debido al campo de radiación. Para poder determinar la potencia radiada de la partícula en un tiempo TR, o sea, en un tiempo retardado, lo que haremos básicamente será una esfera de radio R centrada en el TR. Es decir, consideremos que por esta trayectoria pasa la partícula Q y lo que haremos será una esfera centrada ahí y entonces tendremos este radio R. Lo que básicamente será es que cuando la radiación toque la superficie de la esfera, en este momento lo que haremos será integrar y obtener el vector de Poynting en esta superficie radiada. Solo hay que tener en cuenta que el campo conservativo, o sea el que proviene de una carga, es proporcional a 1 sobre R cuadrada, pero también es importante recordar que el área, en este caso, es proporcional a R cuadrada. Entonces por eso es que esos términos se van a cancelar y solamente van a contribuir los términos de radiación que son proporcionales a 1 sobre R. Estos términos son los únicos que van a contribuir y son los que vamos a calcular para poder obtener la radiación completa. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar el campo debido a la radiación, la parte eléctrica, y ver qué forma tiene el campo magnético solo debido a este término de radiación.
Posteriormente lo que vamos a hacer, estos dos campos los vamos a sustituir en el vector de Poynting. De esta forma, cuando integremos sobre el área, solo y exclusivamente vamos a calcular la energía debido a la radiación. No vamos a calcular la energía que tiene la carga debido al campo electromagnético conservativo. Solo estamos interesados en determinar la energía y la potencia radiada de una partícula. Una forma de interpretar la radiación electromagnética es la siguiente. Supongamos que tenemos una carga Q, la cual lleva una cierta velocidad y una cierta aceleración, por lo cual tiene una cierta energía cinética. Entonces, esta carga tiene un campo electromagnético a su alrededor. Este campo electromagnético en realidad está hecho de fotones virtuales. Esta nube de fotones se le nombran virtuales por el hecho de que no obedecen la conservación de la energía. Estos fotones virtuales se están moviendo alrededor y dentro de la nube electromagnética. Pero si de repente la carga se empieza a desplazar y deja a los fotones virtuales o estos fotones virtuales se mueven en otra dirección, la única forma física posible de que esto ocurre es que el fotón virtual debe de volverse real. Y en este proceso de volverse real, entonces se lleva una parte de la energía de la nube. Como consecuencia, la carga ahora pierde energía cinética y se está moviendo con menor velocidad. Entonces, este fotón es un fotón real. Se llevó energía de la nube electromagnética y por lo tanto la carga pierde energía cinética. Entonces, la radiación electromagnética no son más que fotones, que estos fotones van a tener una cierta energía dependiendo de qué tanta velocidad lleve la carga eléctrica. Esta carga va a ver mermada su energía cinética porque está perdiendo fotones. Una vez que la carga pierda todos los fotones virtuales, se va a mover con una velocidad constante, y cuando la velocidad es constante, la partícula ya no va a radiar. Entonces toda la energía cinética de la partícula se la ha llevado la radiación, es decir, fotones electromagnéticos. Si regresamos al campo radiado y regresamos al vector de Poynting, ahora lo que haremos será analizar este término en el vector de Poynting. Sin embargo, de la definición de vector unitario, sabemos que el vector unitario es R sobre R. Por lo tanto, y entonces podemos escribir este término como simplemente R vector. Utilizando el análisis vectorial podemos abrir esta definición. Por lo cual podemos concluir que este término es igual a 0. Entonces, por lo tanto, en el vector de Poynting este término será 0. Y ahora el vector de Poynting simplemente toma la forma. Esto físicamente lo que significa es que el campo de radiación es perpendicular a la dirección en la cual se está moviendo la partícula. Bien, entonces hasta ahora ya tenemos una fórmula para determinar la energía radiada, que es básicamente a través del vector de Poynting. Ahora haremos un caso especial. ¿Qué pasa si B es mucho menor que 1? Entonces, por lo tanto, U ahora tomará la siguiente forma. Y si ahora esto lo sustituimos en el campo eléctrico de radiación, obtendremos lo siguiente.
Y listo, ya tenemos el campo. Ahora lo que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado para poderlo sustituir en el vector de pointing. Ahora, al sustituir esta información en el vector de pointing, tendremos Ahora lo que queremos es obtener la potencia emisiva. Para esto, analizaremos las unidades del vector de pointing. Entonces, si ahora escribimos el diferencial de área como donde es el ángulo sólido en la dirección R de S, entonces la potencia emisiva por ángulo sólido la podremos determinar de la siguiente forma. Ahora, si sustituimos S de la expresión 1 que acabamos de obtener, lo que obtendremos será de la expresión anterior, podemos ver que no hay radiación en la dirección de la aceleración, es decir, para θ igual a 0. Por lo tanto, la radiación máxima se da cuando el ángulo es perpendicular a la aceleración, es decir, en θ igual a pi medios. Y la energía electromagnética total emitida en todas las direcciones la podemos determinar de la siguiente forma.
la cual se le conoce como la fórmula de Larmor, la cual nos dice la potencia emisiva radiada de una partícula cargada acelerada cuando la velocidad es muy pequeña. Concluyendo, hasta ahora lo que tenemos son estas dos ecuaciones, donde tenemos el vector de Poynting, el cual solamente contempla a los campos radiados, entonces esta es la energía radiada, y tenemos la potencia por unidad de área, que es la esferita de ángulo sólido que acabamos de mencionar. Además, también es importante mencionar la dirección de la radiación. Esta básicamente es en forma de una dona, donde esta A es la dirección de la aceleración y esa S es la dirección del vector de Poynting. Pero como este vector barre en todo el ángulo sólido, entonces por lo tanto hace una dona. Esto es lo que quiero decir cuando decimos que la radiación es perpendicular a la velocidad. Radiación dipolar eléctrica. A continuación veremos algunas propiedades simples pero generales de los campos en los límites donde las fuentes son muy pequeñas comparadas con su longitud de onda. Supongamos que tenemos una fuente de dimensión d y supongamos que su longitud de onda sea. Por lo tanto, si d es mucho menor que lambda, entonces tendremos tres regiones espaciales de interés: la zona cercana o zona estática, la zona intermedia o de inducción, y finalmente la zona lejana o la zona de radiación. Este comportamiento básicamente dependerá de la distancia a la que nosotros estemos de la fuente. Sabemos que el campo eléctrico para una carga puntual decae como 1 sobre r cuadrada, pero el campo eléctrico en la zona de radiación decae como 1 sobre r. Entonces, dependiendo la zona en la que estaremos, será básicamente lo que gobernará. Si estamos muy cerca de la fuente, lo que veremos en realidad será el campo de la carga. Si estamos a una distancia considerable intermedia, será lo que se le conoce como la zona de inducción. Sin embargo, si estamos a una distancia muy lejos de la fuente, lo que veremos básicamente será la radiación. Para ejemplificar las tres zonas que acabamos de mencionar, hagamos el siguiente ejemplo. Dos esferas metálicas muy pequeñas están separadas a una distancia d y están conectadas por un cable conductor delgado. Al tiempo t, la carga en la parte superior es q de t y en la parte inferior es menos q de t. Suponga que llevamos la carga de arriba abajo haciéndola oscilar, tal que q de t es igual a q0 de coseno de omega de tr. Obtenga el potencial eléctrico en las tres zonas, el potencial vectorial magnético en la zona de radiación, el campo eléctrico en la zona de radiación, el valor medio del vector de Poynting en la zona de radiación y la potencia media radiada. Este ejemplo que vamos a realizar es lo que se le conoce como el dipolo eléctrico oscilante. Del principio de superposición, sabemos que para calcular el potencial total lo podemos hacer mediante la suma del potencial de la carga positiva más el potencial de la carga negativa. Recordemos que el Tr es igual a T menos el R sobre C. Donde el vector R lo podemos obtener de la ley de cosenos. Zona cercana. Aquí, como no tiene mucho sentido hacer d igual a 0, lo que vamos a hacer es hacer una expansión del radical en serie de Taylor.
Y la expansión para el r menos más será. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el coseno también tiene metido el r más y el r menos. Por lo tanto, también debemos de expandir los cosenos en términos de esta serie. Por lo tanto, al sustituir la información en el potencial en la ecuación 1, tendremos. Y listo, hemos obtenido el potencial en la primera zona. Ahora para la zona intermedia, lo que va a pasar es que las cargas, ahora sí, ya vamos a estar bastante lejos de ella, por lo cual esta distancia a esta distancia que está acá prácticamente va a ser cero, por lo cual haremos t igual a 0 y recordemos que el seno de teta va a ser aproximadamente teta. Entonces estas dos partes las analizaremos en el coseno de teta, en el potencial anterior. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 2 y la ecuación 3 en 1. Y estos términos se cancelan.
Y listo, hemos obtenido el potencial en la zona intermedia. Para demostrar que estamos bien, podemos hacer tender omega igual a 0, lo cual básicamente recuperaríamos, lo cual es el potencial de un dipolo a grandes distancias. Esto lo que significa es que hasta ahora estamos bien. Finalmente, para determinar el potencial en la zona lejana, en la zona de radiación, recordemos que la potencia radiado va como 1 sobre R. Si analizamos el potencial anterior, que es en la zona intermedia, este término de aquí va como 1 sobre R cuadrada porque está multiplicando por esta R. Por lo tanto, este término en realidad proviene de la carga, no de la zona de radiación. El término que va como 1 sobre R sería solamente este término. Por lo tanto, el potencial en esta zona radiada será. Y listo, tenemos el potencial en la zona de radiación. Ahora, para determinar el potencial vectorial magnético en la zona de radiación, recordemos que, y para este caso tendremos que la corriente simplemente va a ser igual a la derivada de la carga respecto del tiempo. Por lo tanto, si derivamos la carga inicial que teníamos respecto del tiempo, tendremos, y esta va en dirección z, por lo cual sin embargo, como la integral introduce un factor d, podemos reemplazar la integral simplemente por su valor central, debido a que si aquí tenemos el cablecito y las cargas están aquí, nosotros estamos demasiado lejos de ellas. Entonces, por lo tanto, simplemente podemos tomar este valor central, por lo cual, el integrando simplemente debemos multiplicar por d y este r debemos de pasarlo a r. Al realizar lo anterior tendremos. Inciso C. El campo eléctrico en la zona de radiación. Tengamos en cuenta que ahora tenemos cargas y las cargas se están desplazando, por lo cual recordemos que el campo eléctrico en su forma más general tiene que ver una parte con el potencial eléctrico menos otra parte con el potencial vectorial magnético. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Habíamos comentado que la carga se está moviendo en esta dirección y que la radiación básicamente está dada perpendicular al movimiento. Pero en este caso también a mí me interesa calcular la potencia radiada. Entonces, por lo cual vamos a hacer una esfera alrededor de esta carga para determinar la potencia radiada. Por lo cual lo que vamos a hacer es que nabla lo vamos a calcular en coordenadas esféricas. Primero vamos a calcular el gradiente. Recordemos que este es el potencial eléctrico en la zona de radiación. Hay que tener en cuenta antes de continuar que lo que nos interesa son los términos de la radiación y recordemos que la radiación es proporcional a 1 sobre R, por lo cual reescribiríamos el potencial quedándonos solo con estos términos dependientes de 1 sobre R. Ahora determinemos la parcial temporal del potencial vectorial magnético.
Inciso D. El valor medio del vector de Poynting en la zona de radiación. Ya habíamos comentado con anterioridad que el vector de Poynting lo podemos expresar de la siguiente forma. En este caso, al sustituir el campo eléctrico que acabamos de obtener anteriormente, tendremos ahora, al considerar la intensidad como el promedio en el tiempo en un ciclo completo, entonces tendremos. Notemos que no hay radiación a lo largo del eje del dipolo. El perfil de intensidad toma la forma de un toroide, como habíamos comentado anteriormente, con el máximo en el plano. Finalmente, la potencia media radiada. Recordemos que cuando obtuvimos la fórmula de Larmor, también obtuvimos una fórmula para la potencia media radiada. Ahora lo único que tendremos que hacer es sustituir el valor medio del vector de Poynting e integrar sobre toda el área de una esfera. Y listo, hemos obtenido la potencia media radiada. Es importante hacer énfasis en que esta potencia no depende del radio. Además, también es importante darnos cuenta que la potencia radiada para un dipolo siempre va como omega a la cuarta. Si tuviéramos un dipolo y este dipolo, su frecuencia no fuera omega a la cuarta, esto lo que significa físicamente es que el dipolo no radia. Un dipolo solo y exclusivamente radia con una potencia proporcional a omega a la cuarta.